Buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar ahora con el análisis que hemos iniciado de nuestro libro de Judas en el episodio número 3, video número 3. Y estamos todavía en la primera etapa, la etapa número 1 del análisis, que es lecturas o leer para obtener datos sobre los receptores. Hoy vamos a ver, avanzar lo más que podamos en la lectura desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Lo leemos y entonces vamos a extraer ahí en síntesis los puntos claves que encontramos. Según el versículo 4, dice de esta manera, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Esto que estamos leyendo nos va a dar las ideas inmediatas que voy a escribir aquí en el pizarrón acerca de lo que hemos encontrado. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, la idea general en estos versículos que acabamos de leer es la primera: el grupo está en peligro. Ellos están en peligro porque el texto que hemos leído de corrido nos habla de ciertas acciones, ciertos sucesos que están pasando en la congregación. Ellos tienen un peligro, según por lo que leímos, muy grande, que es el peligro de la inmoralidad. Déjeme escribir completa la palabra: peligro de inmoralidad. Y esto es inaceptable en una congregación de la Iglesia de Cristo. Tienen peligro de inmoralidad esta congregación. Tienen otro peligro más. ¿Cuál peligro? Hay un peligro de ciertas personas que tienen influencia y le vamos a llamar el peligro de los falsos maestros. Hay falsos maestros o se introducen a veces falsos maestros en las congregaciones. Lamentablemente sí se introducen, y cuando se introducen con sus doctrinas, con sus enseñanzas, con sus palabras, van desvirtuando el carácter moral de la iglesia, de la congregación o del grupo. Así que hay peligro de falsos maestros. ¿Qué más peligros hay? Hay peligro de herejía. Las palabras que leímos nos dice que estas personas practican la herejía, son herejes, son personas que descreditan a nuestro Dios, descreditan a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto se les considera como herejes. ¿Y qué más? También son blasfemos. Cuando decimos blasfemos, hablan sin sabiduría acerca de las potestades superiores, hablan con desprecio de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces ya podemos imaginarnos la clase de personas que han ingresado al grupo según esta carta. Se ve que entonces que el problema es un problema interno. Llegó de fuera, pero ahora ya se convirtió en un problema interno. Y vamos a mirar entonces en el resto de la carta, a través de mi presentación, vamos a mirar qué recomendaciones da Judas para poder resolver este peligro. ¿Cómo entró ese peligro? El peligro entró, ya lo leímos, peligro entró inadvertidamente. Quiere decir que fue despacio, poco a poco, sin que los demás, sin que los miembros, los guías, los líderes se dieran cuenta. ¿Cómo entraron las personas inadvertidamente? ¿Cómo entraron las personas que van a causar problemas? Entraron, vamos a decir, con piel de oveja, inadvertidamente, presentando una característica de amabilidad, presentando una cara que no era la de ellos, presentando una cara de hipócritas. ¿Qué más encontramos en estos versículos que acabamos de leer? Que la congregación está en estos momentos teniendo un momento de crisis, un momento de decisiones. No sé si se alcanza a ver, esta es la última parte, pero voy a poner aquí, tienen crisis, momento de decisiones, momento de tomar la palabra, la batuta, tienen conflicto interno, tienen juntas, tienen reuniones, porque tienen que tomar decisiones importantes acerca de la situación. ¿Cómo van a hacer ellos para resolver este problema? Bueno, Judas les está enviando el mensaje, les está diciendo lo que está aconteciendo. Obviamente, como apenas estamos encontrando los datos, no vamos todavía a ampliar, porque se mencionan aquí varios aspectos del Antiguo Testamento que cuando ya veamos los contextos, vamos a analizar estas cuestiones. Vamos a mirar otros versículos. En los versículos que vamos a mirar ahora van a ser del 12 hasta el 16. Ya miramos estas cuestiones, vamos a repetir otra vez lo que encontramos en estos versículos. Versículos del 4 al 11 nos indican que ellos están en peligro, por las palabras que leímos, que ellos tienen un peligro de inmoralidad. Ha ingresado al grupo personas que practican la inmoralidad. No sabemos qué más, pero lo vamos a estar descubriendo. Peligro de que sean falsos maestros, quiere decir que posiblemente, o lo más seguro, tienen gran personalidad, tienen capacidad de enseñanza y quieren imponer sus ideas, sus errores. Son herejes los que ingresaron, son blasfemos, tienen problema en la congregación de que han ingresado personas blasfemos, que hablan blasfemias. Tienen un gran problema interno, ya no es externo, es interno. Tienen el peligro que ingresó ahí fue en forma inadvertidamente. No hubo una gran explosión, no hubo un gran problema, una gran invasión. Fueron ingresando poco a poco como serpientes que se introducen despacio para invadir un espacio. Tienen crisis en estos momentos, tienen que tomar decisiones. Eso es lo que los versículos del 4 al 11 nos están diciendo acerca de esta congregación. Déjeme borrar esto y vamos a mirar otros versículos más para poder ir viendo estos puntos. Ya quedó grabado en el video, usted puede verlo cuantas veces desea y puede estar observando lo que estamos extrayendo de estos versículos. Ahora sí, versículos entonces que tenemos que analizar en estos momentos son del 12 al 16. Esto es importante. Vamos a ver qué cosa encontramos en los versículos del 12 al 16 que nos hablen de datos sobre los receptores. Voy a darle lectura para nuestra conveniencia. Dice el versículo 12. Estos, se refiere a las personas que ingresaron, son manchas en vuestros ágapes. Cuando leemos la palabra manchas en nuestros
ágapes, entendemos lo siguiente. La palabra ágapes me está diciendo, nos está indicando que el grupo mantiene cierta estabilidad, mantienen cierta rutina. Entonces, se nota que es un grupo tranquilo y calmado hasta ese momento. Ágapes indica que son estable, indica rutina, indica estabilidad, que nos da la idea de que hasta este momento, antes de que ellos llegaran, de que llegaran las personas negativas, es un grupo que lleva una muy buena relación. Dice más el versículo 12, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El español, el idioma español en que estamos hablando, es fácil de entender, fácil de comprender. Por lo tanto, la interpretación del párrafo va a ser muy sencillo. Ahora, cuando hablamos de estos hombres malos, ellos ya están incluidos en la confraternidad. El grupo se nota por la palabra ágapes, que tienen convivios, tienen reuniones donde participan de alimentos, pero que el grupo ya fue aceptado. Ya fue aceptado, ya está dentro de ellos, y ahora el grupo comienza, el grupo invasor, el grupo de personas que entraron, están practicando o realizando ciertas cosas que son incorrectas. Ahora, si ellos ya están en la confraternidad, ya están participando, esos hombres malos, ¿por qué están actuando así? Voy a poner aquí el párrafo: los hombres malos, los malos ya participan. Los malos participan de la confraternidad. Quiere decir que ya tienen participación activa dentro de la congregación. Participan de las actividades en general que en la congregación se realizan. Confraternidad. Si ya participan, entonces ya el problema es de tiempo. No es que hayan ingresado apenas hace poco tiempo. Cuando ya Judas recibe la información, es porque ya el grupo tiene largo tiempo en existencia ahí dentro de la congregación. Ya tiene, prácticamente se siente con derechos para hacer y decir cosas que no son correctas. Ya están incluidos, forman parte del grupo. Ahora, ¿por qué están actuando así? ¿Qué cosa observaron estos que ingresaron? ¿Qué observaron en los cristianos que ya estaban desde antes? Bueno, lo que observaron fue lo siguiente: es posible que encontraron que la iglesia estaba débil. Quizá, voy a poner la palabra quizá porque todavía no tenemos más datos, quizá la iglesia estaba débil, la iglesia estaba... Entiéndase la palabra la iglesia como los miembros, no como el edificio. La iglesia estaba débil. Cuando hablamos de débil, podemos entender la palabra débil como confundida, con mucha paciencia. Posiblemente tenían incertidumbre. A lo mejor no tenían liderazgo apto. A lo mejor tenían
un carácter muy débil, no tenían la capacidad para enfrentarse a problemas inusitados. Todo esto nos habla de estos versículos, este versículo del 4, del 2 al 16, nos habla acerca de que la iglesia en sí puede estar confundida posiblemente. Voy a poner aquí entre interrogantes la palabra confundida para que entendamos nosotros que puede ser una calificación, una característica de la congregación. ¿Está confundida? Es posible que sí. ¿Es muy paciente? Cuando una congregación es muy paciente y admite o permite acciones sin tomar las medidas necesarias inmediatas, bueno, más que paciencia, entonces se le puede llamar de otra manera. Se le puede llamar sin firmeza de carácter. ¿Tienen incertidumbre? Posiblemente sí, se sienten inciertos. Algo está pasando ahí y ellos no saben cómo copar, cómo enfrentarse. Entonces están experimentando estos problemas de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con la presencia de estas personas? Se nota que posiblemente ellos no tienen carácter. Quiere decir que están sin firmeza de carácter. Y si están sin firmeza de carácter, entonces son apocados los hermanos, los líderes. Están sin firmeza de carácter, entonces quiere decir que son un liderazgo que no es apto. A lo mejor tienen liderazgo no apto y que simplemente tomaron la batuta de guiar a la congregación, pero sin tener la capacidad suficiente. Todo esto que nos leemos en los versículos del 2 al 16 nos están diciendo algunas características. Obviamente, esto que estamos haciendo no es un ejercicio total, completo. Recuerden que no somos expertos, pero estamos simplemente haciendo una aplicación, haciendo una exégesis con lo que tenemos a la mano. Tenemos nuestra Biblia y estamos analizando estos párrafos para ver cómo está la congregación. Déjenme leerles dar una repetición de estas ideas. Versos 2 al 16, lo que leímos hace rato fue lo siguiente, se lo voy a volver a leer para que entendamos todo esto. Miren, leímos esto. Estos son manchas en vuestros ágapes. Esas personas que ingresaron, una mancha quiere decir, están ahí, pero se distinguen de los demás. Comen impúdicamente con vosotros. Comen impúdicamente. La palabra impúdico significa sin pudor, sin vergüenza, abusando. Dice más el texto, se apacientan a sí mismos. Da la idea de que en el convivio toman los pedazos más grandes de carne, toman los mejores platillos y se los llevan para ellos. Y los demás miembros más débiles, más tímidos, ya toman simplemente lo que ellos dejaron. ¿Qué más? Dice el texto, nube sin agua. ¿Qué le indica a usted la palabra nube sin agua? Bueno, todavía no hacemos el análisis total, pero nube sin agua indica que son como esas nubes negras que pasan encima del sembradío y el granjero, el ranchero, espera con mucha confianza que haya lluvia. Pero en lugar de lluvia, lo que pasa nada más es la nube negra y se va a la montaña y allá en la montaña, allá sí derrama su lluvia, pero en su parcela no hubo nada. O sea, las nubes negras prometen mucha lluvia, pero no dan nada. Note usted cómo Judas está calificándolo a ellos como precisamente nubes sin agua. Y cuando dice llevadas de acá para allá por los vientos, ¿qué le indica a usted esa frase? Que los que llegaron deben de ser personas que andan de congregación en congregación. Note usted cómo las mismas palabras nos van dando la idea de lo que Judas está expresando y qué clase de personas son estas. Otra frase más, árboles otoñales sin fruto. Si usted recuerda la historia del árbol, la higuera que nuestro Señor Jesucristo le ordenó que nunca más diera frutos,
porque cuando nuestro Señor Jesús la observó, fue a buscar frutos, se veía frondosa, se veía grande, se veía verde, y cuando buscó frutos no había. Entonces ordena que sea secada inmediatamente aquella planta, aquel árbol. Entonces estas personas posiblemente son iguales. Son personas que hablan y que dicen y que prometen mucho, pero en realidad no dan nada de fruto. Calificación que Judas les da acertadamente. 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y desarraigados. No tienen raíz en el lugar donde están. Muertos, están apartados. Posiblemente tienen la muerte espiritual. Realmente no pertenecen a Dios y tienen la muerte social. No son aceptados en otro lugar. No sabemos. Pero esas 2 palabras nos indican que el grupo que ingresó a la congregación es un grupo que tiene características muy negativas. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Si usted ha ido a la playa, usted oye el ruido de las olas cuando, vamos a decir, a 100 metros, vienen con un gran ruido y usted está en la playa. Pero cuando las olas llegan a la playa, se le acaba el ímpetu y simplemente nada más avientan un poco de basura y la espuma. ¿Qué hicieron esas olas en la playa? Nada. Bueno, entonces estas personas posiblemente sean con esas características, hablan, gritan, dicen, platican, pero en el fondo no hace nada. Generalmente en las congregaciones, los que más hablan, los que más gritan, los que más se oponen a las actividades, son los que no hacen nada. Entonces, usted ya va observando, al mirar este análisis, cómo está la congregación. Estrellas errantes. Bueno, usted sabe qué son las estrellas errantes, qué son esos cometas que cruzan en el espacio enfrente de nuestro planeta y no los volvemos a ver hasta muchos años después. Cuando hablamos acerca de estrellas errantes, usted imagínese entonces este grupo de personas, no sabemos el lugar, geográficamente no sabemos dónde está ubicada la congregación, pero imaginémonos que se encuentran en algún lugar de Asia y que estas personas posiblemente vienen de Galacia. Después de Galacia se pasaron a Éfeso, después de Éfeso se pasaron a Siria, después de Siria regresaron a Roma. Grupos o personas que andan para allá y para acá como los nómadas son errantes. Y las personas errantes nunca dejan raíces en el lugar donde están. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿O ha visto usted eso en la congregación donde usted se encuentra? Personas que llegan, están un tiempo, no participan en nada, sí hablan mucho y luego se van. Bueno, y note usted lo que Judas dice, para ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces Judas ya emitió su juicio, pero bueno, estamos viendo acerca de la situación de la congregación antes de analizar las palabras totalmente. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y luego el verso 16 habla de la congregación del grupo que llegó. Dice, estos son murmuradores. Entonces ya tienen un carácter. La pobre congregación que recibió ese grupo encuentra que esa persona que vienen son personas que son muy habladores, querellosos, muy pleitistas, que andan según sus propios deseos, que no admiten la posición de liderazgo, las instrucciones de liderazgo, cuya boca habla cosas infladas. No, yo soy esto, yo hago esto, yo soy de los demás. Cuando las personas hablan cosas infladas, es cuando sus actos los engrandecen para que sean considerados grandes, importantes. Pero noten más lo peor que aparece según el versículo, al final del verso 16. Adulan a las personas para sacar provecho. Entonces, aunque estamos viendo nada más estos detalles, son sintetizados, pero Judas es más explícito. Esa frase de adular a las personas para sacar provecho me da la idea inmediata de ese tipo de personas que llegan y
llegan y preguntan amablemente, tranquilamente, buenos días, buenas tardes, ¿quién es el ministro aquí? ¿Quién es los ancianos? Ah, pues aquí está el anciano o los ancianos, aquí están los diáconos, aquí está el predicador. Bueno, nosotros venimos a ponernos a sus órdenes, que miren que queremos colaborar en lo que sea necesario. Y bueno, y qué buen mensaje de usted, hermano, y qué buen mensaje de usted acá. Y son personas que comienzan muy mansamente a hablar de las autoridades en forma positiva. Y Judas nos está diciendo, cuidado, cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque adulan a las personas para sacar provecho. Bueno, la síntesis con esas palabras es la siguiente. Si tienen ágapes, esto nos indica que los receptores, que los que recibieron la carta, mantienen una rutina, mantienen una estabilidad. Es una congregación ya establecida, no es nueva. Otro punto más, los malos que llegaron ya están participando de las actividades. Si están en sus ágapes, entonces están participando de la confraternidad. Hay ya la suficiente confianza, ya se sienten parte del grupo. Están en el grupo, pero realmente no son del grupo. Ahora, ¿por qué ingresaron este grupo tan fácilmente? Bueno, miraron que posiblemente la iglesia estaba débil, no débil enferma físicamente, débil en liderazgo, débil en guías, débil en que posiblemente entre ellos había discusiones y estos que llegaron vienen más fortalecidos en su opinión. Quizá la iglesia está confundida en algunos temas religiosos, ¿es posible? Que quizá la iglesia es demasiado paciente, también el exceso de paciencia no es correcto. ¿Hay incertidumbre en la congregación? En estos momentos sí, porque entraron personas que son extrañas. ¿No hay firmeza de carácter en el liderazgo? Se nota en estos momentos que no, por eso están pidiendo el auxilio de Judas. Indica que el liderazgo no es apto totalmente. Vamos a decir que el liderazgo sí es apto, pero se siente sobrepasado por el grupo que llegó, la cantidad que llegó, las expresiones de las personas que llegaron. Entonces es posible que el liderazgo se sienta un poco intimidado. Como usted observa, no es ya vamos a decir, un resumen general. Todavía nos falta más. Estamos viendo hasta el versículo 16. En mi siguiente video vamos a continuar desde los versículos 17 en adelante para ver qué más encontramos como carácter, como datos acerca de esos receptores, los que recibieron la carta. Ya tenemos aquí algunas características. Usted puede encontrar posiblemente más características. Usted puede estar en desacuerdo con alguna de las características que aquí he mostrado. No importa. Comience usted a hacer su propio análisis. Estas prácticas le van a ayudar a usted a tener una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras. Esto es un ejemplo. El libro de Judas es pequeño, tiene pocos versículos, así que vamos a llevarnos poco tiempo en analizarlo. Que reciba bendiciones y nos miramos en el video número 4. Que la pase bien.